Han transcurrido 120 años del derecho procesal. Desde 1903 que se dio la prolusión de Chiovenda, lo que significaba el nacimiento de un derecho procesal como una ciencia autónoma que rompía finalmente el cordón umbilical con el derecho material, aunque durante mucho tiempo tuvo que cargar la mochila de ser un derecho adjetivo, hasta nuestros días, donde las constituciones latinoamericanas, cuando señalan garantías constitucionales y aparece el acceso a la justicia, el habeas corpus, el amparo, la inconstitucionalidad, el habeas data, finalmente todas las garantías pueden resumirse en el proceso. Ha sido entonces un desarrollo virtuoso. Empero, aquí mismo en Latinoamérica hemos apostado por el desarrollo de la disciplina procesal sobre la base de la pretensión, de tal manera que así surgen subramas que viene a ser el derecho procesal civil, el procesal penal, el procesal laboral, procesal familiar, etc. Es decir, que toman una característica distintiva por la naturaleza de la pretensión, y esto conlleva a sus respectivas legislaciones, un código procesal civil, un código procesal penal. A contramano, algunos países tienen el código procesal general, pero normalmente, insisto, hay una multiplicación de legislaciones procesales que a veces lleva a una confusión para poder entender sus instituciones. De ello hablaremos el día de hoy. Una vez más, EGACAL, Escuela de Derecho, abre sus aulas a la comunidad jurídica para tratar un tema de un interés general: las instituciones del proceso. Sean todos bienvenidos a la 18ª entrega de Aula Abierta. Efectivamente, las instituciones del derecho procesal son aquellas que, más allá de la naturaleza de la pretensión o de lo que normalmente se denomina especialidad, vienen a ser aquellas que tienen un desarrollo neutral y que pertenecen a la teoría general del proceso, que inclusive trascienden a la legislación. Podrán cambiarse, podrán modificarse, podrán derogarse los códigos, pero las instituciones del derecho procesal se mantienen. Por eso es tan importante su conocimiento, más importante que inclusive conocer el código mismo. Sin embargo, vamos a comenzar en un primer momento analizando la etapa preprocesal. Esto es, generalmente el derecho procesal se establece a partir de la demanda, que viene a ser la materialización del derecho de acción. Aquí en EGACAL, Escuela de Derecho, nos parece que no es así, que no es que el proceso aparezca por la casualidad, no. Primero se da una relación jurídico-material, primero hay la firma de un contrato de mutuo, hay la celebración de un matrimonio, hay la firma de un contrato de trabajo. Siempre por su naturaleza con un sedimento de buena fe, de confianza, de expectativas. Y luego viene el cortocircuito, luego viene aquella descomposición de aquella relación y entonces surgen una serie de alternativas. A ello, desde el momento que aparece el conflicto, es lo que denominamos la etapa preprocesal y que podemos reconocer tres momentos. El primero de ellos, la denominada autodefensa, que muchos identifican como la justicia con mano propia, que está prohibida, que está vedada, que está proscrita, justamente por la existencia del proceso. Sin embargo, aún mantienen excepcionalmente algunas figuras: la defensa posesoria en el ámbito civil, la legítima defensa en el ámbito penal o la huelga en el ámbito laboral. Viene a ser la primera reacción, viene a ser lo más inmediato que se da la autodefensa. En este terreno realmente estamos en una arena movediza, porque muchas veces esa autodefensa no puede respetar la proporcionalidad y entonces puede originar a su vez un proceso. Pasado el tema de la autodefensa,
surge la posibilidad que las mismas partes que compusieron la relación jurídico-material y que luego se descompuso puedan componerla. A ese fenómeno es lo que conocemos bajo el nombre de la autocomposición. Es decir, no es que el proceso sea lo primero que viene a la cabeza cuando surge un conflicto, de ninguna manera. Lo primero que se da es la autocomposición, es decir, que busquen las partes resarcir, surcir, enmendar aquella situación que ha desvirtuado la relación, que busquen desatar aquel nudo que ha generado el conflicto. Y en ese sentido hay dos tipos de autocomposición. Una de ellas es la autocomposición directa, donde solamente van a intervenir de manera exclusiva las mismas partes que han firmado la relación jurídico-material. De tal manera que ante el conflicto pueden darse tres posibilidades. Que el pretendiente en el conflicto se desista de su pretensión, entonces a eso se llama desistimiento. Que el resistente renuncie justamente a esa resistencia, a eso se llama allanamiento. O que pretendiente y resistente en un conflicto puedan ambos ceder una parte de sus pretensiones o de sus resistencias. Y a partir de ahí a eso se llama transacción. Cierto, desistimiento, allanamiento, transacción, también lo encontramos en los códigos procesales, bajo el título de formas especiales, formas anormales de concluir el proceso, tomándose que la sentencia es la forma natural, la forma normal de concluir el proceso. Sin embargo, antes de ir a un proceso, estos mecanismos, el desistimiento, el allanamiento y la transacción, resultan ser mecanismos de autocomposición directa. Y también esta autocomposición puede ser indirecta, es decir, va a haber la intervención de alguien ajeno a las partes, que puede ser la mediación y la conciliación. En la primera de ellas, en la mediación, el tercero interviene solamente como un amable componedor, nada más. Exhorta, va a buscar el acercamiento entre las partes, pero finalmente son las partes quienes van a llegar a una solución. Y en cambio, en la conciliación, en esta forma de autocomposición indirecta, la intervención del tercero es más protagónica. Llega a proponer inclusive una fórmula conciliatoria, que las partes quedará en ella si aceptan o no. Y aquí es que se agota la autocomposición. Si hasta aquí, ni con la autodefensa, ni con la autocomposición, ha logrado desatarse el nudo del conflicto, entonces ya se recurre a un tercero para que lo solucione. Hasta ahora, las partes han tenido en sus manos la solución. Cuando se recurre a un tercero para que imponga una solución, a ese fenómeno se conoce bajo el nombre de la heterocomposición. Que cuando ese tercero se establece de manera privada por acuerdo de las partes, estamos ante el denominado arbitraje, que en el caso peruano y en muchos países de Latinoamérica es una verdadera jurisdicción, la jurisdicción arbitral. Y si no, lo más común, lo más frecuente es que ese tercero, esta heterocomposición sea pública, y es allí donde aparece el proceso. Es allí donde aparece nuestra disciplina a estudiar. Sin embargo, antes de pasar al segundo punto, quiero hacer acá un primer pie de página. Cuando hablamos del proceso, pareciera, insisto, que viene a ser lo más frecuente, lo más común. Tanto es así que cuando se establece los mecanismos de conciliación o mediación, se les denomina de manera errónea medios alternativos de resolución de conflicto, como si fueran alternativos al proceso, y es exactamente lo contrario. El proceso es alternativo cuando se han agotado todos los mecanismos de autocomposición y no se ha llegado a una solución. El proceso viene a ser la última posibilidad que se tiene de solución del conflicto. Esta viene a ser la denominada etapa preprocesal. Y ahora sí, entramos a la etapa procesal, y esta etapa procesal, que viene a ser una sucesión de actos donde un pretendiente va a realizar sus afirmaciones, un resistente va a negar las afirmaciones,
Un tercero imparcial, que es el juez, va a confirmar las afirmaciones negadas para finalmente llegar a una solución. Entonces lo vamos a dividir en etapas, como es la serie procesal. Lo primero, antes de comenzar el proceso, debemos descansar en los principios. Y como es bíblico, ¿verdad? Cuando le preguntan a Jesús cuáles son los mandamientos, y Jesús va a resumirlos en dos: el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Lo mismo puede pasar, que toda la larga lista, el catálogo de principios procesales que tienen nuestras legislaciones, las podemos resumir en dos: en la imparcialidad judicial y en la igualdad de las partes. Es más, hasta podemos reducirla a una sola: la imparcialidad judicial. La imparcialidad judicial va a asegurar de que el vértice superior del triángulo procesal tenga 60 grados. Y a partir de esa igualdad procesal, a partir de esa imparcialidad judicial, se va a dar la igualdad de los parciales y se va a dar ese triángulo equilátero que dibujaba Giuseppe Chiovenda en el amanecer del siglo XX en el ámbito del derecho procesal. Esa imparcialidad judicial viene a ser el principio en el cual se pueden resumir, insisto, la larga lista de principios procesales que aparecen en los títulos preliminares de las legislaciones. Un segundo pie de página: esa imparcialidad del juez es la que justamente va a faltar durante los llamados juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg, que fueron moralmente impecables, fueron procesalmente cuestionables. Fue el juzgamiento del vencedor al vencido, cuando lo que se requería era una imparcialidad judicial, como si no existieran pruebas, como si hubiera algún debate acerca de los excesos que se cometieron en Auschwitz, en Treblinka y en diversos ámbitos. Sin embargo, más pudo, una vez más, la pasión política que realmente el razonamiento jurídico. Número uno, entonces, los principios procesales. Número dos, segundo momento, la acción. Y la acción está relacionada necesariamente con la demanda. Y la demanda, que puede tener diversas formas de legislar, finalmente van a encontrar un denominador común. En la demanda deben haber elementos subjetivos, debe haber un elemento objetivo, deben haber elementos fácticos, elementos jurídicos y finalmente elementos complementarios. Empecemos. Cuando hablamos de los elementos subjetivos, estamos hablando de los sujetos, estamos hablando de los protagonistas del proceso. Entonces, tiene que haber elementos subjetivos como el juez competente, el demandante o su representante si lo tuviere, y el demandado. Son los sujetos del proceso. Si hay sujetos, debe haber un objeto, y el objeto de la demanda es el petitorio. Ese es el elemento objetivo. Ese petitorio que se da es porque ha ocurrido algo deterioró la inicial relación jurídico-material. Entonces vienen los elementos fácticos, la narración de los hechos. Pero no todo hecho es justiciable, por eso tiene que ser amparado por los elementos jurídicos, que son los fundamentos de derecho. Y por último, como se trata de la punta de lanza con la que empieza el proceso, van también los elementos complementarios, la vía procedimental, el monto del petitorio y todos aquellos que puedan ayudar a que justamente esa demanda pueda ser el punto de partida del proceso. Un tercer acápite, un tercer pie de página aquí. Si bien es cierto, la demanda viene a ser el modo más usual que se inicie un proceso, también se puede realizar a través de un pedido de medida cautelar o de una prueba anticipada. 1. Principios. 2. La acción representada por la demanda. 3. La reacción. Es decir, ahora, ¿qué es lo que va a hacer aquella persona incoada, el demandado? Esta reacción puede ser de 4 tipos. Primero, se puede dar una inacción, lo que generalmente se ha calificado bajo el nombre de rebeldía. En segundo lugar, también a eso puede hacer una aceptación, es decir, un allanamiento. Es cierto, lo que me señalan en la pretensión lo reconozco. En tercer lugar, puede ser una oposición. Esta oposición puede ser de forma a través de las excepciones y defensas previas.
o puede ser una oposición de fondo. Comienzo a discutir los hechos, que es lo que normalmente se da bajo el nombre de la contestación de la demanda. Y por último, la reacción propiamente dicha, que vendría a ser la llamada contrademanda o reconvención. Entonces, de nuevo, la reacción, las opciones que va a tener el demandado es la inacción, conocida como rebeldía, la aceptación, conocida como allanamiento, la oposición por la forma, excepciones, o por el fondo, contestación, y por último la reacción, es decir, que dirija una pretensión contra el demandante, que puede ser, según corresponda, contrademanda o reconvención. Cuarto momento procesal, la prueba. Este es el momento bisagra. Hay tanto así que ha logrado un desarrollo que hay maestrías en derecho probatorio, que hay escuelas especializadas en el ámbito de la prueba, porque finalmente, más allá, con toda la argumentación y todo lo que se señale, es la prueba la que va a inclinar el fiel de la balanza. Es un espacio, esta aula abierta, muy reducido, y además no es el propósito para profundizar en la prueba. Lo que queremos decir acá son sus 4 momentos capitales. Primero, la postulación, que tiene que ser con la demanda o con la contestación de la demanda. El segundo, que quede en manos de juez, en la llamada admisibilidad, y ahí tiene que ver su conducencia, ahí tiene que ver su pertinencia, y sobre todo en el ámbito penal la licitud, es decir, la proscripción de la prueba prohibida, sin excepciones. Y en tercer lugar, la actuación misma de la prueba, que viene a ser aquel momento donde ya no hay más una actuación en solitario de las partes y del juez, sino es una actuación en conjunta que se va a tener, para finalmente dejar al juez en la soledad de la noche para tomar la decisión con la valoración de la prueba en la sentencia. Entonces, cuarto momento del proceso, la prueba, ¿sí? La postulación, la admisión, la actuación y la valoración. Ya vamos llegando a la parte final. Quinto momento, el momento de la sentencia. Esta sentencia, que viene a ser más que un acto procesal, es un acto normativo. Un cuarto pie de página acá. Los poderes del Estado se manifiestan mediante normas. El poder legislativo mediante una norma llamada ley, el poder ejecutivo mediante una norma llamada decreto y el poder judicial mediante una norma llamada sentencia. Lo que ocurre es que mientras la ley y el decreto, es decir, las expresiones del poder político son erga omnes, las sentencias son interpartes. Con un carácter excepcional realizan erga omnes. Perdón, es erga omnes de manera excepcional, sí, pero normalmente es interpartes. Toman la norma y la aplican al caso concreto. Toman una norma abstracta y le ponen nombre y apellido. Sin embargo, estas sentencias, que siempre deben ser meritorias, es decir, deben tener un pronunciamiento sobre el fondo, deben adquirir la calidad de cosa juzgada, por alguna razón muchas veces ocurre un extravío y entonces terminan en sentencias inhibitorias. Entonces, nuevamente, sentencia inhibitoria, aquella que declara improcedente la demanda, no hay un pronunciamiento sobre el fondo y no genera la calidad de cosa juzgada. Y por otro lado, la sentencia meritoria, la sentencia que sí hay un pronunciamiento sobre el fondo, que puede ser desestimatoria si declara infundada la demanda o puede ser estimatoria si declara fundada la demanda. Si es estimatoria, esta a su vez puede ser una sentencia declarativa, y hay un derecho que se da en la realidad y el juez lo declara, como el caso de la prescripción adquisitiva. Puede ser una sentencia estimatoria constitutiva, cuando hay una alteración, cuando hay un cambio verdaderamente en el estatus jurídico. La sentencia paradigmática es la de divorcio. Se ingresa al proceso con un estado civil y se termina con otro. Y por último, la sentencia condenatoria, que no es solamente exclusividad de lo penal. Una sentencia condenatoria es aquella que ordena una obligación de dar, hacer o no hacer. Esta sentencia, evidentemente, por la falibilidad natural del juez o de los jueces, puede ser impugnada. Y un sexto momento es la impugnación. Una impugnación que tiene múltiples formas, pero que fundamentalmente son dos. Los remedios, que los códigos conocen bajo el nombre de nulidades, se llaman remedios porque lo puede remediar el mismo juez, o
los llamados recursos. Recursos porque se recurre al superior jerárquico. Estos recursos pueden ser a su vez ordinarios, como la apelación, donde el cuestionamiento puede ser objetivo por una ilegalidad o subjetivo por una injusticia, o pueden ser también recursos extraordinarios con algunas limitaciones, como la casación o el recurso de agravio constitucional. Ese sería el sexto momento, la impugnación. Un séptimo momento lo encontramos en la denominada cosa juzgada, y aquí concluimos este breve repaso de las instituciones procesales. Esta cosa juzgada, que el día de hoy, con la constitucionalización del proceso en particular y la constitucionalización del derecho en general, ha pasado a dividirse en la cosa juzgada judicial, aquella que puede ser formal, la que se da en situaciones donde lo decidido puede variar, generalmente familia y sucesiones, y la cosa juzgada material, aquello que normalmente se dice que es inimpugnable, que es inamovible, que queda pétreo, pero que finalmente sabemos que es un mito, aquello de la santidad de la cosa juzgada. Finalmente, aún adquiriendo la cosa juzgada, puede cuestionarse a nivel judicial mediante las llamadas acciones nulificantes. En lo penal, la denominada acción de revisión. Y en lo no penal, civil, laboral, familiar, comercial, en lo no penal, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y además de las acciones nulificantes, la cosa juzgada judicial también se puede cuestionar vía los procesos constitucionales. No en todos los países de Latinoamérica, pero en muchos hay el habeas corpus contra resoluciones judiciales y el amparo contra resoluciones judiciales, los llamados procesos de la libertad, procesos de tutela de derechos de manera residual. Y por último, la denominada cosa juzgada constitucional. Una cosa juzgada que, claro, como la da el supremo intérprete de la Constitución, ya no puede ser revisada en sede interna, sino solamente puede ser revisada en sede supranacional. De esta manera, hemos repasado de una forma brevísima las instituciones del derecho procesal. Y como es el estilo de GACAL, Escuela de Derecho, nuestro cuadro quedaría de la siguiente manera. Una etapa preprocesal, donde se da la autodefensa, la autocomposición, y si finalmente no se da, llega la heterocomposición, de donde nace el proceso. Y luego un segundo momento ya enteramente procesal, que se desarrolla este método de debate dialéctico sobre la base de principios, donde fundamentalmente destaca la imparcialidad judicial, y luego los momentos, ¿no? Una afirmación que se da en la acción, en la demanda, una reacción de parte del resistente, una prueba donde se confirman las afirmaciones negadas, luego la parte decisoria, la parte de la sentencia, la etapa de la impugnación y por último la cosa juzgada. Ya aquí mismo en tribuna constitucional, en otras secciones, vamos a ir desglosando, desarrollando cada una de estas instituciones de derecho procesal. Suscríbase a Tribuna Constitucional y súmese a esta verdadera familia del conocimiento jurídico. Y ya sabe, esta entrega, esta aula abierta, es una muestra de lo que desarrollamos día a día en EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.